Como anunciábamos, ya estamos en el estudio con el senador y coordinador de campaña, Alejandro Sánchez. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gustazo estar con ustedes aquí en esta mañana. ¿Cómo te lleva la campaña? Bueno, es buena esa, me lleva la campaña. Te lleva, bueno. No la claro. llevo yo. Ah, bien. No, bien. Como todo, el comienzo de las campañas siempre es muy difícil porque implica el ensamblaje de los equipos, llevar a la práctica un conjunto de cosas que uno se las imagina o las pone en un papel. Un amigo mío siempre me dice que el material más resistente del mundo es el papel, porque ahí el papel resiste todo. Después lo tenés que llevar a la práctica y ahí te encontrás con las dificultades. Pero bueno, viene siendo una campaña que está empezando a tomar velocidad. Nosotros nos habíamos planteado un mes de agosto campaña de baja intensidad. Más allá de la baja intensidad hicimos 7 departamentos con varias localidades, o sea que de baja intensidad no tuvo mucho. Ya estamos en ese proceso donde empezamos a acelerar de alguna manera y empiezan a haber más actividades. Comienzan las actividades en el área metropolitana de campaña este fin de semana. Esperemos que no llueva, aunque está anunciado lluvia para el fin de semana, pero tendríamos a la fórmula en el Cerro y en La Teja. El domingo la tendríamos en la Costa de Oro. Es decir, bueno, empieza a trabajar ya llegando hacia el área metropolitana en actividades propiamente de campaña. Estamos preparando lo que va a ser la presentación de nuestros énfasis programáticos, que seguramente sea a mediados de septiembre, en algún departamento del interior del país, porque queremos seguir dando esa señal de que el Uruguay y sus mapas son importantes, y que una estrategia nacional de desarrollo tiene que contemplar los distintos territorios. Somos un país pequeño, pero hay muchos Uruguay adentro. Entonces es importante que la presentación de dónde están tus énfasis programáticos, que por supuesto tenemos las líneas programáticas. Ahora para el 25 de agosto hicimos un avance de un plan de gobierno. Vamos a tener un plan de gobierno con más de 200 medidas y luego vamos a tener los énfasis programáticos. Porque digo esto porque ya te vamos a agarrar, he escuchado por ahí decir que no hay propuestas, y yo creo que lo que ha hecho el Frente Amplio es mucha propuesta, diría yo demasiadas propuestas. Fíjate que a mí cuando me dijeron vamos a hacer 200 medidas para un plan de gobierno, dije no, es imposible hacer campaña con 200 medidas. No te me adelanto. No, vale. Pero te lo pongo como ejemplo de las cosas que estamos haciendo. Así que, nada, muy contento. A veces uno se levanta a atajar penales de mañana y se acuesta atajando penales, pero bueno, es parte de mi tarea y la verdad que los compañeros y las compañeras se están portando bárbaro en esta campaña. Bueno, bien que te van llevando bien, entonces. Claro. Ayer abríamos obviamente el resumen de noticias con la novedad de que se oficializó la incorporación de Blanca Rodríguez, y allí estuvo el expresidente José Mujica después de un día de hospitalización, ¿no? Decíamos, bueno, hubo doble noticia, porque primero supimos eso, después supimos que iba a estar. ¿Cómo se encuentra de salud? Bueno, Pepe tiene, como dijo ayer, está raspando la viruta, dijo, ¿no? Pepe está cercano a los 90 años y todos sabemos que tiene un conjunto de enfermedades que ha venido arrastrando desde hace muchísimo tiempo, entre ellas, bueno, sus dificultades en los riñones, su problema inmunológico, de lo cual, en definitiva, ha venido transitando y peleando contra esas enfermedades a lo largo de muchos años, con una disciplina bastante importante, porque muchas de estas cosas que tiene Pepe, y más a su edad, requieren de una disciplina importante en sus cuidados, ¿no? Y lo viene haciendo por ese amor a la vida que tiene. Evidentemente la situación del cáncer fue una situación que trastocó todo ese escenario, porque ahí implica ya una falencia más difícil, habría tratamientos que son más invasivos, y una serie de circunstancias que te llevan a que una persona a la edad de Pepe, esto es como una estantería donde vos tocas algo y se mueve algo del otro lado, ¿no? Hay un frágil equilibrio, digamos, que cuando uno interviene genera una cantidad de dificultades. Todos sabemos, y usted sé que pasaron a Raquel Panone, es decir, hay un pleno convencimiento de que el tratamiento de radioterapia, que es un tratamiento muy duro, o sea, Pepe se fue sometido a radioterapia durante 40 días, todos los días. Eso, además de matar las células cancerígenas, lastima las sanas. Entonces eso ocasiona un conjunto de dificultades, entre ellas que no pueda comer sólidos. Entonces, hace bastante tiempo que viene en una dieta de líquidos.
¿verdad? Y bueno, y eso también genera las condiciones de cierta debilidad. Ayer lo vimos un poco más flaco, obviamente, y eso también, a su edad, también va generando otras dificultades, pero está bien en términos generales. Yo diría, la situación de Pepe es delicada, porque es delicada la situación de cualquier persona a los 90 años, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso yo creo que básicamente el cáncer pareciera ser que se revirtió porque el tratamiento fue correcto, y bueno, y ahora hay que continuar en todo este otro proceso. Yo debo confesarle lo siguiente: Pepe tenía una internación domiciliaria, digamos, de alguna manera, porque de hace un par de días, bueno, estaban pasando suero, entre otras cosas, justamente porque las dificultades de alimentación hacen que necesite también tener eso. Eso también genera que, bueno, se le infiltró la vía, un conjunto de situaciones. Pero Pepe se fue a internar él al CASMU, porque quería estar. Y después dijo, me voy a dar el alta yo para estar en la huella. Por eso mismo. Pero él fue al CASMU, dijo, no, vamos a cortar con porque en esta lógica brutal de Pepe, ¿no? Uno no termina de emocionarse. Ayer fue un momento de muchísima emoción para muchos de los que estábamos ahí, y los que no estaban ahí también seguramente, pero es mucha emoción porque ver la capacidad de entrega de un luchador social como Pepe, donde dijo, bueno, necesito ir a que me resuelvan algunos problemas en el hospital porque yo voy a estar en la conferencia de prensa. Yo es que estaba armando parte de la conferencia de prensa o coordinando algunas cosas desde la semana pasada, y Blanca lo decía ayer, diciendo, bueno, estaba en duda qué hacíamos, ¿no? Y yo le decía ayer a Blanca, mensaje en la mañana, bueno, Pepe va, le digo, mirá, yo no sé, yo sé que está en el CASMU y sé que va a ir, y si no va a tener un lío el CASMU, o sea, porque iba a armar una revuelta en el CASMU. No es momento. No es momento. Pero seguramente iba a ir. Entonces, esa entrega, esa capacidad militante de Pepe y de Lucía, porque bueno, no son momentos difíciles para ellos, son momentos donde, bueno, hay que rodearlos y estar cerca. Por supuesto, son dos dirigentes políticos de mucha relevancia, y ahora la idea es acompañarlos. Bueno, ellos querían estar ahí. Era parte de su tarea, de su compromiso, y lo que termina diciendo Mujica, que es muy cierto, que es esa idea de decir, bueno, ¿cómo abrimos las puertas para que referentes que pueden hacer un aporte positivo al Uruguay, diría yo, al Frente Amplio por supuesto, la 609 también, pero al Uruguay sobre todas las cosas, con esa idea de, bueno, tiene alas propias para poder seguir pensando en cosas para adelante y 20 años más para adelante? Yo creo que habla de esa construcción permanente de quien nos dijo que pertenece a la Dios, pero que está todo el tiempo pensando en las bienvenidas. Y eso es fantástico. Bueno, justamente ayer él en su alocución hablaba sobre la importancia de sembrar y de cosechar, hablando justamente de las nuevas generaciones, las generaciones que le siguen a él. ¿Cómo recibiste este mensaje? ¿Cómo recibiste las palabras de Mujica ayer? Y este mensaje que también te incluye a vos, ¿no? Bueno, es una mochila, o sea, ya desde hace bastante. Pepe nos tiene acostumbrados a de alguna manera a tener esa actitud de agricultor, de sembrador, ¿no? De generar, como bien dijo ayer, bueno, uno siembra y después cosechará no todos los granos que pretendió sembrar, y lo que hay que generar, pero no va a cosechar ninguno si no hace siembra antes, ¿no? Y yo creo que Pepe ha sido muy generoso. Su capital político a lo largo de su trayectoria, ¿no? En el Frente Amplio, en la 609, ni que hablar. Nosotros los más jóvenes, yo he contado por ahí en algún momento, yo empecé a militar en la 609, podemos decir, en el año 96. Con ya nosotros años. Los más jóvenes, Pacha, no, por eso van a venir los gurises MPP. Pero fui a los más jóvenes, yo soy niní. Ni joven. Ni viejo. Claro, porque con los jóvenes soy viejo. Y con los viejos soy joven. Claro. ¿No? Entonces dijo una vuelta a Pepe y dice, no, porque. No, Pepe no fue otro dirigente. Precisamos la renovación, dice, hay que apostar a las nuevas generaciones. Y me hablaba de un compañero que tenía 60 años. Y dije, pará. Pero bueno, pasa con. Eso a veces pasa. Pero no, es cierto, hay una barra joven que va a comerse la cancha. Y les voy a anunciar que este fin de semana hay Dirección Nacional de la NP y van a encontrar en las listas mucha gente joven. O sea, se viene también una segunda etapa de renovación
dentro de la lista 609, donde aparecen muchos compañeros y compañeras que vienen pisando fuerte, que vienen asumiendo responsabilidades públicas, que vienen militando fuerte y que vienen a incorporar mucha más frescura a la lista 609, en donde estamos bajando más el promedio de edad, de alguna manera, ¿no? O sea, pero y bueno, eso tú decís tiene que ver con esta cosecha. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esta apertura, tiene que ver con esa generosidad que no es una cuestión donde Pepe... Yo he discutido muchas veces con Pepe, ¿está? Porque por eso, a eso iba lo de los 16 años. ¿Por qué? Y porque la generosidad de Pepe de abrir puertas y de potenciar gente no está asociada a una especie de mandato de decirle sí señor. Y esa es la verdadera generosidad. Porque vos podés, como dirigente político de la talla de Pepe Mujica o de cualquier otro que tiene un capital electoral muy grande, decir, bueno, yo voy a poner gente acá, pero para que me digan sí señor, para yo dirigir. Y eso no lo hace Pepe. Pepe hacia adentro y hacia afuera ha demostrado siempre esa apertura de generar, aportar, a potenciar compañeros para que se desarrollen posteriormente, pero no sobre la base de que tiene que alinearse estrictamente a lo que piensa Mujica, ¿no? Y eso lo ha hecho hacia adentro también de la 609. Y lo hace hacia afuera. Ayer hacían un recuento. Y a nosotros fue muy valioso preparar la conferencia de prensa ayer porque tuvimos que hacer un recuento de nuestra lista y de las cosas que había hecho la 609 que hasta una vez se olvida. Pensemos que incluso esta línea viene en el año 89 no teniendo candidatos, ¿no? Y definiendo que no iban a ser candidatos, sino que iban a apoyar a otros. Y allí se creó el MPP en el 89 con un espacio bastante amplio, con muchos sectores y con gente independiente, y quienes fueron candidatos y fueron legisladores no pertenecían al tronco central de lo que era el MPP. Y después todo el proceso que se dio, ayer lo relataban, ¿no? De Curiel, la situación de decir, bueno, precisamos tener un economista de la talla de Curiel y un intelectual en el Parlamento y hay que hacerlo. Después lo que fue la columna blanca, la columna colorada, y otros procesos que se dieron, pero siempre apostando a no quedarnos encerrados en nosotros mismos. Porque la tarea, si hay un aporte importante para hacerle a la izquierda, es tratar de ser una bienvenida a que se ensanche la base electoral y militante del Frente Amplio. Porque había dos discusiones. Mirá, yo participé del debate del Congreso del NP del año 98, fue política de alianzas, ¿no? Año 98. Y ahí fue un año bastante, yo diría, de inflexión en el NPP y en la 609. Porque ahí se discutió la política de alianza. Y hay quienes creían, hasta ese momento, de que el aporte de una fuerza política como la nuestra era luchar contra el reformismo en la interna del Frente Amplio, ¿no? Y lo que terminó ganando fue una tesis de que el mejor aporte que uno puede hacer a la izquierda es acumular fuerzas en la sociedad. Es abrirse a la sociedad y tratar de generar, no en vez de discutir con los míos, a ver quién es más de izquierda, sino defender ideas y llevarlas adelante. Hay una vieja consigna nuestra de que lo importante es la línea y no quién la representa. La línea en el sentido del conjunto de ideas y valores que estamos tratando de empujar. Pero eso viene del fondo de la historia. Que lo importante no son las figuritas que pueden aparecer allí, sino es que tus ideas, que tus valores por los que vos luchaste, por lo que hay una generación que entregó su vida, continúen. Bueno, y en ese sentido, Pacha, Blanca Rodríguez decía ayer que una condición que puso ella era llegar como independiente bajo la lista de la 609, pero manteniendo su independencia, y a su vez aclaraba, eso es algo que le interesaba particularmente a Mujica y Topolansky. Digo, ¿por qué tan importante en este momento también de campaña, ¿no? Porque ¿a quiénes hay que ir a buscar en este momento? Bueno, sí, también a quienes ir hay que ir a buscar y las señales, pero no, porque también el objetivo nuestro es nosotros nos queremos reclutar a Blanca Rodríguez para el MPP y afiliarla al MPP y que se transforme en alguien que ponga los pegotines del MPP rojo y negro. No tiene sentido. Alguien de la talla de Blanca Rodríguez, con el conocimiento público que tiene, después de 34 años en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, a nosotros nos parece que ella aporta a Blanca a la política y al Frente en general, y lo que tiene que hacer una lista grande como la nuestra es aportarla al Frente Amplio. Y la forma de aportarla al Frente Amplio es generar espacio para que el Frente Amplio tenga nuevos referentes, y que tenga gente que pueda llegar aún más lejos en
en una campaña electoral donde naturalmente necesitamos seguir ensanchando la base electoral, porque las transformaciones que precisa el país requieren de mayor acuerdo, de más diálogo, requieren de menos grieta, ¿no? Nosotros pretendemos gobernar el país para resolver problemas que son estructurales del Uruguay, y cuanto más posibilidades tengamos de que haya una agenda compartida y respaldada por un conjunto amplio de la sociedad uruguaya, la podremos llevar adelante. Y eso se requiere de gente que dialogue, de gente que aporte, de que dignifique la política, que no ande con los sagrados, porque es muy difícil andar a las patadas, a los golpes y a los golpes bajos y después decir que nos podemos juntar para hacer avanzar el Uruguay. ¿No? Uno no puede herir a las otras personas. Si vos herís a alguien, nunca lo vas a tener después de tu lado. Entonces me parece que ese es el aporte de Blanca. Entonces nuestra idea, inicialmente, por supuesto, fue, bueno, generar un espacio para que Blanca tuviera un lugar para hacer política. Tuviera un espacio dentro de la 609 para hacer política, naturalmente. Ella decía ayer, bueno, vengo haciendo las preguntas, ahora voy a ir a buscar las respuestas, ¿no? En esos cierres que hace Blanca contundente. Claro, y además, vamos a ver una Blanca en territorio. Yo ayer bromeaba, pero ya tiene varias solicitudes para estar, y uno de los compromisos de Blanca, que a mí me terminó impactando, su calidad humana también, y su sencillez, fue, bueno, Pacha, pero ¿cuándo salimos de campaña? O sea, yo estoy para salir a todos los barrios, a todos los pueblos, a todos lados. O sea, no viene tampoco, y ahí habla muy bien de esas características personales de Blanca Rodríguez, que no viene a decir, bueno, yo después de la figura que soy, a mí me tienen que tener en la repisa de cristal y me van a llevar a algunos eventos y nada más. No, viene a sumarse como una más, con toda la energía, con todas las ganas, y bueno, la vamos a tener mucho en el territorio, como bien dijo ayer también ella, y poco en los medios al principio, ¿no? Es decir, quiero salir de la cajita de cristal, dijo recién, ¿no? Sí, de vidrio. Y ir al encuentro de la gente. Entonces, nada, para nosotros es un impulso muy grande a lo que es nuestra fórmula, Yamandú y Carolina, al Frente Amplio, y ni que hablar, por supuesto, a la 609, que en definitiva genera un oxígeno importante, que además tiene otras incorporaciones o tiene otras. Van a haber también novedades en la lista de diputados de gente que no es de la 609. Por ejemplo, ¿tenemos algo? Bueno, no, tenés un Fernando Amado seguramente. Ajá. También tenga un espacio de militancia en conjunto con nosotros, ¿no? Pero bueno, el sábado es la Dirección Nacional, si no me van a matar los compañeros, ¿no? ¿Y Jorge Díaz, que está recorriendo comité? Bueno, pero Jorge Díaz, en realidad él viene acompañando el trabajo junto con de Yamandú, viene asesorando a Yamandú Orsi, venimos trabajando bastante en ese ámbito. Y bueno, yo no sé si Jorge quizás puede estar simbólicamente en la lista, pero me parece que Jorge no tiene en su horizonte plantearse el Parlamento como una parte de su acción política, y entonces me parece que está más aportando desde otro lugar, pero que quizás pueda estar hasta incluso en la lista, en alguna lista incluso, como señal de respaldo, pero no está pensándose él con un lugar en el Parlamento, ¿no? Sino todo lo contrario, pensando más bien cómo aporta desde sus conocimientos, desde sus saberes, en una materia que, ni que hablar, es de las más preocupantes que tienen los uruguayos, como es la seguridad, la inseguridad y la administración de la justicia. Pacha, metiéndonos ahora sí en la campaña y en una punta que nos quedaba del principio de la charla, desde el oficialismo se insiste, bueno, con esta idea de que el Frente Amplio no muestra sus programas, no muestra sus equipos. ¿Cómo ven esta idea y este discurso desde la oposición? Cuando uno hace campaña electoral, tiene una estrategia determinada. Esa estrategia tiene hitos, ¿no? Voy a ir tantas veces a tal departamento, voy a recorrer de esta manera, voy a presentar estas consignas, voy a generar este jingle, voy a mostrar determinados equipos, voy a mostrar determinados referentes, los voy a llevar adelante, voy a hacer acciones de esta naturaleza, voy a hablar con organizaciones de la sociedad civil. Es decir, una campaña es eso, ¿no? Pero esencialmente en una campaña se decide quién va a ser el presidente de la República. Entonces nosotros tenemos una estrategia que la verdad que estamos muy contentos de que el gobierno, porque ya ni siquiera es solo el oficialismo, yo diría el gobierno, de lo único que hace es hablar de nuestra campaña. De lo único que hace, dónde está Yamandú Orsi, qué hace Yamandú Orsi, si Fernando Pereira dice tal cosa, si el otro dice tal otra, si tenemos propuesta, no tenemos propuesta, que quieren saber las propuestas y conocer las propuestas y que no sé qué. ¿Y qué proponen ellos? O sea, se dan cuenta que están
A mí puede venir cualquier asesor en estrategia y decirme, la verdad, tu estrategia es la mejor. Porque en una campaña electoral, cualquier asesor en política te dice que la mejor estrategia es la que logra que el otro, que el adversario, entre en tu estrategia y no vos en la de él. Delgado ha dicho que el Frente Amplio esconde a Yamandu Orsi. No, pero hicimos 5 departamentos. En todas las localidades, yendo a todos los lugares, Yamandu Orsi recibe a la prensa en todos lados. Estamos dispuestos a ir a debatir y a intercambiar a cualquier lugar, siempre y cuando sea equilibrado. No vamos a aceptar. Lo que pasa es que ellos están muy enojados porque tenían una estrategia que era tener 4-1, ¿verdad? Y golpear sistemáticamente cada uno con un rol diferente a nuestra candidatura, y nosotros decidimos que en ese espacio no vamos de 4-1 sin que signifique que estemos hablando de que las organizaciones que convocan esos espacios estén dentro de esa estrategia, pero ellos sí. Y entonces, claro, tienen un problema. Porque la estrategia que tenían, en donde uno pega por abajo en los tabillos, el otro pega en la rodilla, el otro en la cintura, y hay otro que se hace, el que está para las políticas de Estado, está orquestada, ¿no? Entonces... Y respecto a la exigencia de que muestre, por ejemplo, el Frente Amplio su equipo económico. Pero lo que pasa es que no hay que mostrar su equipo económico. Delgado presentó a su ministro de Economía sin pena ni gloria. Además de ser el responsable del atraso cambiario en este país. Labat. ¿No? Labat. Él necesita mostrar cosas, creo yo, porque Delgado se da cuenta, me parece, las encuestas se los están arrojando en la cara. Él se da cuenta de que no ha logrado, independientemente de la situación que ha generado, que su candidatura tome el nivel de liderazgo. Entonces tiene que recurrir sistemáticamente al presidente de la República, tuvo que llamar al presidente de la República. Casi que cuando te avisa que va a hacer algo, te dice, y le avisamos a Luis, está de acuerdo, ¿no? Y además va a estar en nuestras listas. Y además el presidente colabora, entrando en la campaña, preguntando por la agenda de Yamandu Orsi, diciendo si debate o no debate, ¿no? El otro día, en la primera actividad, que fue la de la discordia, digo yo, porque fue la primera que tuvo más un ribete público de que nosotros no participamos, que fue la Unión del Exportador, el Día del Exportador, ya no era 4-1 si iba llamando, era 5-1, porque se sumó el presidente de la República también. ¿Está violando la Constitución en ese sentido? Bueno, yo creo que está pasando cerca, ¿no? Está en el borde, ¿no? Todos los presidentes han estado en el borde. Porque naturalmente una campaña electoral es un plebiscito sobre tu gobierno y se debaten temas que obligan a que los presidentes opinen. No tiene que meterse de lleno en la campaña, pero naturalmente que en esa oportunidad se metió de lleno. Después, con esa famosa referencia, si te rifás la bolilla o no te rifás la bolilla. Me parece que el presidente está tratando de colaborar con su alfil porque ve que está medio pinchado, ¿no? Entonces está buscando de alguna manera colaborar con eso. Entonces yo creo que frente a esa situación, bueno, ¿qué han hecho? Bueno, tienen 4 o 5 actores del Partido Nacional insultando. Eso es lo que están haciendo, porque a Yamandu lo están insultando. Hay senadores de la República que lo insultan permanentemente en las redes sociales, pero permanentemente y sistemáticamente. Hay un senador como es Da Silva que todo el tiempo está insultando, ¿no? Y así la Bianchi además de insultar, miente, ¿no? Que sale la otra, hace fake news. Después tenés otros legisladores que se dedican a preguntar cosas sobre el Frente Amplio, ¿no? Y fíjate, presentamos avances del plan de gobierno para discutirlo en lo que fue las 500 asambleas que hizo el Frente Amplio en su comité de base, y sale el lema a decir, miren acá, está todo lo que dice es estamos de acuerdo con el bien y estamos en contra del mal, y yo digo, ¿y cuál es la propuesta del lema? ¿Dónde está para leerla? El programa, sus iniciativas, ¿cuáles son? No, las vamos a presentar, nos dicen. Pero están todo el tiempo discutiendo el Frente Amplio. Entonces, primero, tienen una obsesión, eso es verdad. Están todo el tiempo hablando de Yamandu, necesitan hablar de Yamandu, ¿por qué? Y bueno, porque es el dirigente político que tiene mayor popularidad en el Uruguay. Esto es incontrastable. Es decir, Yamandu es de las personas más conocidas en el Uruguay y el que está en carrera hoy, que es el más popular del Uruguay y el que los uruguayos sienten que va a ser presidente. Entonces, obviamente, su estrategia es tratar de golpear a Yamandu, tratar de subirse al estribo de Yamandu, ¿para qué? Para de alguna manera entrar en carrera, porque no lo están pudiendo hacer por sus propias iniciativas. Entonces, por eso hoy tenemos al oficialismo en una estrategia donde están hablando todo el tiempo del Frente Amplio. Nosotros no hablamos de ello. Ahora, más allá de Yamandu, ¿se va a presentar algún eventual ministro? Bueno, yo te diría cuál es la cabeza que tiene Yamandu, y es Yamandu Orsi hoy es garantía suficiente. Yamandu y Carolina son garantía suficiente de qué es lo que van a llevar adelante.
junto con el Frente Amplio, de qué es lo que vamos a llevar adelante en un gobierno, y en realidad no necesita andar nombrando gente en el medio de la campaña, nombrará gente cuando, si gana el gobierno, decidirá generar un equipo para gobernar. Pero yo creo que ambos dos tienen el liderazgo suficiente y la confianza en la gente suficiente como para decir, bueno, esto me da garantía de hacia dónde va. Porque generalmente, y esto ahora vamos a hablar de nosotros del Frente, ¿por qué Tabaré Vázquez nombró, antes del 2005, nombró a Danilo Astori y lo nombró desde Washington? Porque teníamos que reforzar, de alguna manera, más allá del liderazgo de Vázquez, era, la izquierda puede llegar al gobierno por primera vez, cómo se va a manejar en un tema tan complejo como la economía, ¿no? Para ver cómo reaccionan los mercados, esta idea, dicen los economistas, cómo reacciona el mercado. Y entonces había que dar ciertas certezas y tranquilidad, y esa certeza y tranquilidad la daba alguien que tenía un prestigio enorme en términos económicos, como era Danilo Astori, y había que hacerlo. Pero en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez no fue necesario nombrar a nadie. ¿Por qué? Porque ya gobernamos, porque ya nos conocen cómo gobernamos. Que los periodos pasados pueden llegar a ser como cierta garantía de lo que va a venir. Yo creo que lo son. Yo creo que lo son. O sea, el Frente, hace un tiempo me decían en un debate, bueno, pero ustedes que gobernaron la seguridad y tuvieron, si nosotros tuvimos problemas con la seguridad, no fuimos acertadas todas nuestras políticas, tuvimos problemas, fuimos criticados por eso, fuimos castigados, creo yo, por eso. No solo por eso, porque perdimos 50.000 puestos de trabajo, pero el que vuelve es el Frente Amplio. ¿Qué Frente Amplio vuelve? El Frente Amplio que aprendió de sus errores, el que se cayó y se levantó, el Frente Amplio que entendió que en definitiva muchas de las cosas que nosotros intentamos hacer y tuvimos dificultades y fracasamos, las discutimos autocríticamente y estamos. Entonces no es que volvemos a hacer más de lo mismo, pero es obvio que el Uruguay nos conoce. Aquí no entra el cuco ese que tira Bianchi y otro, que ahora si ganamos nosotros, ahora vamos a ir a Venezuela, o sea, nadie la cree, ¿no? Eso ya nadie se lo cree, eso lo cree un grupo de fanáticos. Es probable que lo crea un grupo de fanáticos que piensa que el Frente Amplio es una cosa espantosa y ser de izquierda, ¿no? Pero también hay fanáticos en la izquierda, ¿no? O sea, hay fanáticos en todos lados. Ahora, los fanáticos son una absoluta minoría, ¿no? Después hay gente que tiene pensamientos críticos muy fuertes, y que puede ser crítico, pero entiende de que uno tiene que reconocer al otro o a la otra, aunque tenga pensamientos diametralmente opuestos. Y pensando justamente en eso, Pacha, y pensando en la eventualidad de que haya un nuevo gobierno frente amplista, teniendo en cuenta que hay un corrimiento de la coalición hacia la derecha, con la llegada de Bordaberry, con el endurecimiento de las medidas de Cabildo Abierto, con Gandini juntándose con aire fresco, ¿con quién podría llegar a negociar el Frente Amplio en caso de ganar sin mayoría parlamentaria? Bueno, hay una máxima que es... Vamos a ver si tenemos mayoría o no tenemos mayoría, y en todo caso sería un escenario que uno se tiene que enfrentar posteriormente a octubre, donde las cartas van a estar arriba de la mesa y ver si efectivamente tenemos o no tenemos mayoría. ¿Con quién vamos a negociar? Con todos. Si me preguntas a mí, con todos. Con todos aquellos que quieran acompañar los cambios que la sociedad está demandando. Porque yo creo que lo que existe hoy en nuestra sociedad es una demanda de cambio. ¿Y este corrimiento de la coalición no dificulta esa posibilidad de diálogo? El problema es que si vos sos gobierno y la gente te da el mandato de gobernar para resolver los problemas que tiene el Uruguay de la desigualdad, de la falta de crecimiento, los problemas de la integración social, los problemas de la educación, del acceso a la cultura, es decir, en definitiva las desigualdades que tenemos todos los días, desde las pequeñas hasta las más grandes. Y bueno, si tenés ese mandato, lo que tenés que hacer es llevar adelante ese mandato intentando negociar en el Parlamento con quien te escuche, con quien pueda ser un interlocutor para hacerlo. Y por tanto un gobierno con ese mandato lo que tiene que hacer es llevar adelante y asumir la realidad que tiene. Si no tiene mayoría tendrá que construirla, y en una negociación, por supuesto, hay dos partes o tres partes, y en una negociación implica dejar algunas cosas por el camino, porque si vos, a mí me pasa una vez, un compañero me decía, ya estuvimos en una negociación parecida cuando el Frente Amplio se quedó sin mayorías parlamentarias en el medio de una rendición de cuentas. Yo fui el negociador de la bancada del Frente Amplio en ese momento, ¿no? Y las primeras reuniones decían los compañeros, dicen, no, primero nos tenemos que juntar nosotros, a ver lo que queremos, y después vamos a conseguir otro voto. Y yo, bueno, entonces está frito, ¿no? Porque si vos vas a definir primero tus prioridades, las tuyas, y después pedirle al otro que te lleve todo lo tuyo, no estás entendiendo de que el otro no está contigo. Y por tanto puede tener puntos de acuerdo, pero tiene diferencias, por tanto algún punto tendrá que colocar. Y terminó una rendición de cuentas donde se pensaba que el Frente Amplio había quedado con 49 votos en la Cámara de Diputados y tenía dificultades para avanzar, la votaron 51.
La votaron 51. Y en aquel momento Fernando Amado dio su voto para determinados artículos y determinadas cosas. La Unidad Popular, que estaba en el Parlamento, dio su voto para otras cosas. Y algún otro legislador suelto del Partido Nacional se sumó a algún otros artículos, a otro conjunto de artículos. Y ahí se estructuró una rendición de cuentas que yo creo que fue muy buena, que avanzó, que no generó un escollo hacia atrás, sino que, por el contrario, en esa rendición de cuentas, aunque ahora nos olvidamos, establecimos, por ejemplo, una partida fija para los directores de los centros educativos, ¿verdad? Que muchas veces una de las cosas que estaba pasando allí, que con los aumentos que se habían generado en la educación, vos podías ser un grado 7 docente de aula, de alguna manera, y si te ibas a la dirección ganabas menos. Claro. ¿No? Y logramos generar en esa rendición de cuentas, esta fue una idea de Fernando Amado que trajo, una partida fija para que los directores pudieran cobrar esa partida fija y mejorara en algo el salario para que no fuera una cuestión de asumir nada más ni nada menos que la gestión y la responsabilidad de un centro educativo no podía significar que pierda salario. Si vamos un paso... Para poner un ejemplo, digamos, de una situación complicada en la que hubo que negociar. Si vamos un paso atrás y volvemos a lo que va a pasar ahora en campaña, antes de esa negociación, o quizá pensando en la negociación con la ciudadanía, está este proyecto, ¿no?, de allanamientos nocturnos. La última encuesta de Factum plantea que un 70% aproximadamente de la ciudadanía respaldaría esta iniciativa, seguramente más de la mitad o la mitad frente amplistas también. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Cómo se va a posicionar con esto? Porque digo, hemos tenido pronunciamientos concretos, pero se va a llegar a... Bueno, probablemente el Frente Amplio se va a pronunciar en pocos días seguramente sobre este proyecto. Sobre este proyecto de reforma constitucional habría que tener tres elementos para analizarlo. El primero de ellos es una cortina de humo para que no ver el fracaso en seguridad que ha tenido este gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno dice, esta es la bala de plata, un instrumento más que se usa en 200 países en el mundo y que no es relevante para combatir el crimen organizado ni los problemas serios de seguridad que tienen esos países. Es una herramienta más, sin lugar a dudas, el allanamiento nocturno, pero acá se coloca como una bala de plata y vuelven a intentar venderle a la gente la solución fácil. Porque ya se la vendieron en el 2019 a la sociedad uruguaya, y yo creo que una parte de la sociedad uruguaya compró que había una solución mágica a los problemas de seguridad, que la tenían ellos, ¿verdad? Que había que despojar al Frente Amplio del gobierno para poder resolver los problemas de seguridad, y llegamos hasta aquí con una situación caótica y terrible. Vendieron la misma idea de la solución mágica era en el referéndum de la LUC. Si se caen los 200 artículos de la LUC de seguridad, esto va a ser un caos. Bueno, los artículos permanecieron porque no ganamos el referéndum y el caos existe. O sea, no había una solución mágica ahí. Entonces, primero, la están tratando de vender como eso. Es una iniciativa de carácter electoral, obviamente, porque primero tapa o intenta tapar la falencia diciendo, bueno, tuvimos problemas porque no teníamos allanamiento nocturno. Porque en realidad es eso, es una especie de justificación diciendo nos faltaba esta herramienta. Ahora, llama la atención la cantidad de personas que apoyan esta iniciativa, bueno, muchos de ellos frente amplistas. Ahora voy a eso, porque me parece que hay que discutir. El segundo elemento, ¿cuál es? En Uruguay ya existen allanamientos nocturnos. Entonces te están vendiendo el obelisco. ¿Por qué? En Uruguay es cierto que la Constitución de la República protege el derecho a la intimidad, que es que en las horas de la noche no se puede ingresar a un hogar. Eso dice la Constitución de la República, que viene de la época en donde estaban los jefes políticos, se te metían para adentro de noche, no había luz eléctrica, estabas en el medio del campo y tenías una cantidad de problemas. Viene de esa protección del siglo XIX, es una protección del siglo XIX. Ahora bien, en el Uruguay existen allanamientos nocturnos por varias circunstancias. Primero, un depósito se puede allanar en cualquier hora, en cualquier momento. Un depósito de droga, ¿no? Un comercio se puede allanar. Se puede allanar cualquier tipo de local en donde se estén cometiendo delitos y que a juicio de la policía sea necesario allanarlo en horas de la noche, ¿verdad? Ese es el primer lugar. Se puede allanar una vivienda, por ejemplo, en casos basados en violencia de género, porque la sola denuncia de la mujer a las 48 horas se establece como aceptación del morador, ¿verdad?, de poder ingresar. Y se puede ingresar a una vivienda si hay riesgo de vida, riesgo inminente de vida, ¿verdad? Si se está cometiendo un delito de riesgo inminente de vida, si están para matar a alguien, ¿verdad?, en función de eso la policía puede entrar. Pasa que ahí la coalición lo que te dice es pueden no haber riesgo de vida, pueden no haber violencia de género, y hay hogares que hoy funcionan como botas. Ahí voy a eso. Ahora voy al tercer punto. El tercer punto es, entonces se está vendiendo esta idea como, bueno, esta es la forma de combatir el narcotráfico. Bueno, en primer lugar,
yo diría, más que una bala de plata, es una bala perdida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, para frenar el narcotráfico hay que seguir la ruta del dinero, cosa que este gobierno lo que hizo fue desandar un conjunto de controles que están relacionados con el lavado de activos, que están relacionados con el transporte en el Uruguay, que están relacionados con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en una boca no se produce la sustancia llega de afuera. Y entonces lo que tenés que tener es la inteligencia suficiente para que esa sustancia no llegue a ese lugar. Y en última instancia, si no se hubiese planteado de esta manera, yo creo que el Uruguay puede tener una discusión sana y saludable sobre de qué manera, sin desproteger el conjunto de los hogares, porque la pregunta que hay que hacer a los uruguayos es, porque todo el mundo habla de allanamiento nocturno y piensa esto va a ir una boca en un asentamiento. Pero la pregunta que tiene que responderse los uruguayos es, ¿estamos todos de acuerdo en que puedan entrar a tu casa, desproteger tu hogar, en aras de que se pueda llegar a hacer algún allanamiento en una boca? ¿Ese es el camino, desproteger el hogar de todos los uruguayos? Yo creo que no. Yo creo que hay que mantener la protección de los hogares y establecer sanamente una discusión, que si vos tenés una boca de pasta base y es necesario allanarla de noche porque de día no se puede allanar, que dicho sea de caso, se hacen allanamientos de boca y se desmantelan bocas de día. No es que no se encuentran. O sea, ese no puede ser un argumento, porque yo le diría al gobierno, el gobierno habla de 1.500 bocas desmanteladas sin el allanamiento nocturno. Quiere decir que se pueden allanar y se pueden encontrar. Pero pongamos el caso, discutamos, ¿por qué no podemos hacer una interpretación auténtica de la Constitución? Y ir a una ley que regule que, por ejemplo, una boca, si en un hogar si en una casa hay una boca, porque la Constitución habla de hogar y no habla de domicilio, ¿verdad? Y entonces habilita una posibilidad de interpretación que diga que una boca es un comercio ilícito y como cualquier comercio puede ser allanado. Trabajemos esa alternativa que implica no desproteger a todos los hogares del Uruguay, ¿verdad? Y que implica además utilizar un instrumento razonablemente. Porque una de las cuestiones, ¿por qué en los 200 países del mundo esto no es el instrumento que se utiliza? Le voy a decir más, en los países donde esto existe, no lo usan para desmantelar boca de pasta base. Porque no van a poner en riesgo a la policía y a los vecinos circundantes por algo que tiene 3-4 gramos. Lo usan para cargamentos grandes, lo usan para otros problemas, ¿verdad? Porque en realidad lo que uno tiene que pensar también es que en la noche cualquier movimiento es brusco, porque no entran pidiendo permiso a la policía, entra tirando la puerta abajo, en el medio de la oscuridad. Si hay gente que está durmiendo, te mueves rápido, te van a tirar un tiro, te van a pegar. Y si lo hacen en un asentamiento con casas de chapa, la balacera circundante y los vecinos del entorno, ¿cómo hacemos? Porque tiene un montón de riesgo. Entonces, cualquier jefe policial de cualquier operativo toma en cuenta todas estas características a la hora de decidir los pros y los contras de en qué momento allanar una vivienda, pero no acá en Uruguay, en cualquier parte del mundo. Decir, bueno, a ver, el costo-beneficio, digamos, de asumir un riesgo tan grande para el cuerpo de policía y para los vecinos circundantes, en función de si no hay otras alternativas mejores. Entonces, el allanamiento nocturno es solo una herramienta más. El allanamiento es una herramienta. Yo creo que hay que regularlo. Yo estoy dispuesto a discutir con seriedad y con garantía. Obviamente que si vas a hacer un allanamiento nocturno debería estar presente un fiscal en el lugar, además de ser autorizado por un juez, además de que haya una justificación. No es decir, que haya un conjunto de elementos de prueba, de inteligencia, de investigación para decir, che, ahí sí está pasando tal cosa. Y entonces, y no hay alternativa a hacerlo en otro momento, bueno, hagámoslo de noche y con todas esas garantías. Pero hay que buscar nuevos argumentos para convencer a los frente amplistas. Bueno, yo creo que los argumentos son suficientes, hay que empezar a abrir un debate, porque hasta ahora lo que ha dicho el gobierno es una simpleza. Es la idea, para combatir la boca, lo que hay que hacer es tener allanamientos nocturnos. Y eso es lo que le están vendiendo a la gente. Y entonces hay una realidad en nuestros barrios. Y no solo en los barrios carenciados. Hay una realidad en muchos barrios. Muchas veces la gente sabe dónde queda la boca. Y entonces tiene esa indignación de decir, si yo sé dónde está la boca, la policía no sabe dónde está la boca, ¿y por qué no la desmantelan? Bueno, es cierto que hay que desmantelar las bocas y está bien, pero también es cierto que atrás de una boca hay que hacer todo un trabajo de inteligencia para ver quién es su proveedor. ¿Y eso sí no es una cosa que marca la agenda? O sea, en la que el gobierno logra marcar la agenda. Bueno, yo creo que sí. Bueno, está bien, puede ser. No, tiene una iniciativa, presentó una iniciativa y el Frente Amplio se tiene que expedir sobre ella. ¿No? Me parece que coloca esa iniciativa ahí arriba de la mesa. ¿En el territorio están hablando con la gente de esto?
Sí, es parte de lo que estamos empezando a conversar. O sea, ¿Qué es lo que reciben de la ciudadanía cuando dan estos argumentos? bueno, pero yo creo que todo el mundo es claro de que dice, no, bueno, tenés razón, más vale regular que desproteger todos nuestros hogares. Yo creo que eso es una... Lo que pasa es que generalmente cuando se dice esto es, a veces hay estas discusiones de seguridad, son discusiones que nos llevan al miedo y nos llevan a la indignación. Entonces generalmente uno tiene una tentación inicial de decir, bueno, si vos no estás en nada raro, ¿por qué te vas a preocupar de proteger tu hogar si vos no estás en nada raro? Generalmente es esa idea de las personas de bien no tienen problemas frente a estas cosas, ¿no? Pero uno después tiene que empezar a profundizar en esa idea de las personas de bien, ¿no? Cuando se hablaba de los menores infractores, decía, vos no tengas problema con tu hijo porque mi hijo es una persona de bien. Y yo le decía, ¿cómo se viste tu hijo? ¿Cómo se viste supuestamente la caracterización de un delincuente menor? Del que ahora ya no se habla. Apareció Pedro, pero se olvidó de los menores infractores Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que antes era el gran problema del Uruguay? ¿Verdad? Porque ahora Pedro, yo entiendo que ahora habla de, seguramente maduró y habla de la necesidad de acuerdo, no sé qué era, pero Pedro Bordaberry es partícipe de en todas las elecciones tener una iniciativa constitucional en los temas de seguridad, ¿no? O sea, en todas las elecciones tenemos un instrumento de seguridad. Él fue la baja edad de imputabilidad y con eso se resolvía. No salió y hoy no es un problema el tema de los menores infractores. No está arriba en la agenda. Antes eran los menores infractores, eran los peores. Después vivir sin miedo, ¿no? Y ahora allanamientos nocturnos. O sea, siempre hay una iniciativa por parte, en este caso de la derecha, de colocar los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque la gente es el principal problema que tiene y le tratan de vender un buzón diciendo acá está la solución mágica. Pero esta discusión de bien, yo me acuerdo que cuando discutíamos sobre el no a la baja, donde había una altísima aprobación también, en un primer momento, y nosotros decíamos, bueno, está bien, ¿por qué? Porque los menores te roban, los planchas te roban. Vamos a decirlo así. Los planchas te roban. ¿Y cómo se viste los planchas? Bueno, usa una gorrita, tiene unas pipas, tiene tal cosa. Escucha, ¿qué música escucha? Tal música, no sé qué. Y tú te das cuenta, claro, te das cuenta quién es. Bueno, ¿qué música escucha tu hijo? Bueno, escucha eso. ¿Cómo se viste tu hijo? ¿Se viste igual? Bueno, mira, vos pensás que el hijo de tu vecina es chorro y tu vecina piensa que tu hijo es chorro. Porque nadie va a pensar cuando en la tele sale que las personas de bien queden tranquilos, porque nadie dice, no, yo soy una persona del mal y mi familia es una persona del mal, y por tanto nos va a pasar eso. No, todos pensamos de que nosotros estamos al lado correcto de la vida. Bueno, por eso hay que poner un poco más de complejidad a las cosas. Yo creo que la sociedad uruguaya entendió, y esto estoy convencido y es parte de la batalla que hay que dar, que no hay soluciones fáciles. Y que quien te viene a vender soluciones fáciles, te está vendiendo el obelisco en cuota. Y la demostración de eso es el fracaso absoluto de este gobierno en los temas de seguridad, en donde estamos viendo situaciones terribles en el Uruguay que no habíamos visto. Entonces, yo no me quiero dedicar a contar muertos para pegarle al gobierno. No, yo quiero trabajar en serio en los temas de seguridad. Estamos convencidos nosotros que si ganamos el gobierno hay que convocar a un conjunto amplio de actores, no para firmar un documento que diga acuerdo multipartidario, sino para gestionar en la medida de los mayores acuerdos posibles en lo político y en lo social, donde tienen que estar los empresarios, los trabajadores y la academia, porque si no abordamos este problema de manera integral, miremos Guayaquil, miremos Rosario, ese es el diario del lunes. Si seguimos comprando soluciones fáciles, el diario del lunes está ahí, donde te terminó ganando el crimen organizado y donde rompió la forma de convivencia que tenía esa sociedad. Si nosotros queremos defender nuestra manera de vivir y de convivencia, tenemos que tomar en serio este tema. Nadie tiene la solución mágica, hay que convocar a gente del exterior que nos diga qué es lo que hizo, hay que trabajar con los que saben, hay que convocar a la academia y hay que comprometerse en no seguir usando esto como una herramienta electoral para juntar votos. Alejandro, empezamos hablando de negociación, cerramos hablando de la negociación que habría que tener. Totalmente. Esperemos que la campaña no te lleve y que te tengamos pronto por acá. Muchas gracias. La campaña me lleva y me trae. Me lleva y te trae. Que te traiga de vuelta. Acá entonces siempre te tratan bien. Acá siempre te tratan bien. Entonces, en los lugares donde a uno lo tratan bien, siempre vuelve. Pero qué amabilidad. Alejandro Pacha Sánchez, muchas gracias.